Radio 760 presenta Amanecer con Dios. Un espacio que nos equipa para enfrentar el día a día, inspirados en la verdad de la palabra de Dios, desafiándonos a vivir a plenitud, alumbrados por las verdades bíblicas y las promesas que como hijos nos pertenecen. Contigo, Amanecer con Dios. Bienvenidos a Amanecer con Dios. A John Knox Dios le permitió dirigir la reforma protestante en Escocia. Llegó a ser un poderoso predicador. Era tan apasionado por la salvación de su nación que oró así: Señor, dame a Escocia o me muero. ¿Te imaginas tener la osadía de pedir por la salvación de las personas de esa manera? Dentro de las muchas funciones que el Señor ha entregado a su iglesia, hay una que tiene carácter preeminente. Es la de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Por tanto, una iglesia pierde su derecho existencial si no cumple la gran comisión de llevar las buenas nuevas de salvación a todos. En Mateo 13, 1 al 9, Jesús habló de un sembrador que siembra su semilla en 4 tipos de terrenos. La siembra junto al camino, en pedregales, entre espinos y en buena tierra. Aunque Jesús revela que solo una cuarta parte del terreno fructifica, nuestra tarea es esparcir el anuncio de Cristo, y quienes lo reciben también reciben la potestad de ser hechos hijos de Dios. Todavía este es el mensaje de la iglesia a todo el mundo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En Hechos 5:42 leemos que los apóstoles de Cristo todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Basado en tal testimonio, miremos algunos aspectos sobre nuestra labor como obedientes a la comisión evangelizadora que el Maestro nos dio. Primero, consideremos qué bien tenían trazada su misión: enseñar y predicar a Jesucristo. Jesucristo es el tema central de la Biblia. Él es el Salvador prometido desde el Edén, pero destinado desde antes de la fundación del mundo por amor de nosotros. Él mismo es la llave para entender la revelación divina plasmada en las Escrituras. Él es el núcleo central de la teología. Él es la verdad. Por tanto, Él debe ser nuestro mensaje. Toda predicación y enseñanza en la casa de Dios debe tener a Cristo como su tema central. Su persona, sus palabras, sus milagros, pero sobre todo su sacrificio expiatorio en la cruz constituyen el mensaje que Él mismo nos mandó a predicar. Pablo, por ejemplo, les dijo a los corintios que se había propuesto no saber entre ellos cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. 1 Corintios 2:2. En un mundo tan leudado de falsas doctrinas, la iglesia tiene un antídoto eficaz: enseñar y predicar a Jesucristo. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Romanos 8:34. Segundo, los apóstoles del Señor determinaron que el mensaje de Cristo debía predicarse en todo lugar. Primero, el versículo dice que predicaban en el templo. Aquel templo tenía uso ceremonial, pero en los pórticos las multitudes se congregaban para oír la palabra. Hechos 5:12. Por tanto, los siervos de Dios aprovechaban la devoción que muchos religiosos tenían por el edificio para presentar el mensaje del Salvador. En verdad, Cristo había venido para levantar un edificio mucho más importante que el templo de Jerusalén, donde los creyentes ahora redimidos vienen a ser piedras vivas, y la piedra principal del ángulo es Jesucristo mismo. Nuestro desafío es invitar las multitudes a venir a Cristo para que sean parte de su templo espiritual a través de la fe. La iglesia del Señor está edificada para morada de Dios en el Espíritu. Efesios 2:22. Pero los siervos de Dios no solo predicaban a Cristo en el templo, también en las casas. Había un programa para llenarlo todo de Cristo.
En una iglesia evangelizadora, cada hijo de Dios sale a compartir con otros en su comunidad el mensaje de la cruz. Muchas personas nunca vendrán a una iglesia por su propia iniciativa, pero la iglesia está llamada a ir a ellos en sus propios hogares y brindarles la salvación. Y por último, en los primeros días de la iglesia no había un día único o específico para predicar y enseñar. Los cristianos veían como una necesidad impuesta predicar a Cristo, por tanto, anunciaban la salvación al pueblo todos los días. Es un reto para nosotros ser sensibles a la siguiente realidad. Cada segundo, cientos de almas se van de este mundo sin Cristo a una eterna perdición. Así que la evangelización es una labor contrarreloj, es un imperativo de absoluta urgencia. Por eso Pablo escribió a los romanos: en cuanto a mí, decía, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Romanos 1:15. En verdad, el Señor nos ha encargado la palabra de la reconciliación, como lo expresó Pablo en 2 Corintios 5:19. Si no predicamos, más almas se perderían para siempre. Por eso la palabra dice: por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano. Eclesiastés 11:6. Y el mandamiento contiene esta promesa: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Eclesiastés 11:1. Amados, el evangelio de Cristo es un mensaje inmortal, vivificante. Hay que predicarlo en el templo y hay que predicarlo en las casas. Y sobre todo, hay que predicarlo a tiempo y fuera de tiempo. Evangelizar es una tarea de rescate y como se trata de almas, requiere diligencia, esfuerzo y perseverancia. Cuando oramos y evangelizamos, estamos sembrando avivamiento y sin dudas vendrá entonces una visitación especial de Dios a la iglesia que lo practica. La oración de John Knox debe servir de inspiración para orar así por nuestras naciones y poder levantar un verdadero clamor por la salvación de las almas perdidas. Bajo el auspicio de Iglesia de Cristo Elim Central, Radio 760 presentó Amanecer con Dios, en la voz del pastor Eliseo Rodríguez, de Iglesia Evangélica Monte de Sión, de Miami, Florida. Dios te bendiga.